Vamos a apagarla un poco, pues. Le vamos a poner pausa. Es más, vamos a apagar. Ahí estamos. Gracias, mi hermana Sandra, por decirnos ahí. Así que solamente estos 144,000, pues eran los que podían aprender aquel cántico, y ni siquiera la iglesia, sino simplemente los 144,000, aquellos pues que fueron redimidos de entre los de la tierra para el tiempo de angustia, conocido allá en Jeremías 37 como el tiempo de angustia para Jacob o Israel, como lo vimos también, amados hermanos, o recordamos más bien en Daniel capítulo 12, verso 1, el tiempo de aflicción. Dios le bendiga, mi hermano José Luis, gracias por estar acá. Así que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se puede entender que serán solteros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Versículo 17 con el capítulo 14, versículo número 4. Estos pues son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos pues serán primicias. Recordemos nosotros la orden de la resurrección, 1 Corintios 15, 23, que armoniza precisamente con Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Siendo el Señor las primicias, pero luego las primicias vendrían las gavillas, en este caso es la amada iglesia, y luego pues los que son de Cristo en su venida, y estos pues son aquellos pues que obtendrán sus cuerpos de nuevo para poder también ingresar a lo que se conoce como el tiempo del reinado de 1000 años sobre la tierra. Y en sus bocas, dice, no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque estarán hablando verdad. Estos estarán anunciando el evangelio por todas partes, aquellos 144,000, ya que estos también son sin mancha delante del trono de Dios. Esto es importante ver, que estos estarán delante del trono de Dios, mientras que la iglesia está sentada en sus tronos, representada por los 24 ancianos en 24 tronos. Así que, seguimos. Así que, por favor, vamos a ver, Efe, te voy a pedir un favor. Si puedes comentar al final, o puedes preguntar, o si tienes una postura diferente, lo puedas hacer al final y podemos conversar. ¿Está bien? Recordemos que Apocalipsis 3:10 es un mensaje que se le da a una iglesia de las 7, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero recordemos que la iglesia como tal vale la sangre de Jesucristo, la cual fue limpiada de todo pecado por la sangre del Cordero. Así que la iglesia es imposible que pase a un tiempo de gran tribulación, porque lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9 y Romanos 5:9, donde Dios guarda precisamente a su amada para que no pase por el tiempo de la ira, o el tiempo conocido como la gran tribulación. Así que les voy a pedir favor que si alguien tiene una postura diferente, escuche y más adelante pueda preguntar, pueda explayarse, pueda decir lo que desee decir. Recordemos que nosotros ante todo pues guardamos el respeto, y también pues para no desviar la atención de los que están acá presentes. Mi hermana Celeste, saludos cordiales. Dios le bendiga y bendiga la labor de sus manos. Así que podemos ver nosotros, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Recordemos nosotros que el agua de vida, esto representa también al Espíritu Santo. Ellos recibirán el sello del Dios vivo. Lo podemos ver Apocalipsis 7, versos 3 en adelante, donde aquel ángel baja con el sello de Dios, y el cual pues sellará en sus frentes. Así es de que, bueno, vamos a hacer algo. Así que, mis amados hermanos, nosotros podemos ver cómo pues la amada, perdón, ya se me fue por otro lado, es que estuve haciendo algo por ahí. Y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Y qué es lo que hará Dios para con estos 144,000 y juntamente con todos aquellos salvados del tiempo de la gran tribulación? Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que ellos pues veamos qué recompensas tendrán para aquel tiempo. Ellos pues ya no tendrán hambre, y tampoco tendrán
sed. Dice que también el sol, mis amados hermanos, como lo dice el versículo número 16 y 17, no, pues ya no caerá sobre ellos ni siquiera calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y esto fue lo que vimos precisamente en Apocalipsis 14, verso 4, que precisamente armoniza con Apocalipsis 7, 17, porque el Señor mismo los pastoreará. Y también dentro de las recompensas que recibirán aquellos salvados de la gran tribulación, los guiará a fuentes de agua de vida. El sol, vean ustedes, también otra de las cosas que también ellos tendrán, que el sol, como recompensa, el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Allí pues ellos completamente estarán completamente bendecidos por nuestro Dios. Mi hermano Alejandro, saludos cordiales. Mi hermano Estuardo Fajardo, bendiciones, saludos cordiales. Así que ya no habrá más lágrimas, tampoco pesar, ya que ellos tendrán el gozo del Señor, que es su fortaleza sobre ellos. Quiero llevarlos a Isaías capítulo 35, verso 10, y verán ustedes algo precioso. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán. Así que vemos nosotros cómo la escritura es tan preciosa y nos aclara que ellos pues ya huirán de aquella tristeza y el gemido. ¿Por qué? Porque el Señor mismo los pastoreará por medio del Señor Jesucristo. Vemos de nuevo Isaías 35:10. Redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Esto tratándose de los 144,000 y las grandes multitudes que fueron salvados para el tiempo de la gran tribulación. Ellos tendrán gozo perpetuo y será sobre sus cabezas ese gozo, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos aquella innumerable cantidad de salvados para aquel tiempo, que en ninguna manera ellos no se equivocaron en volverse a Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque les tocó bastante fuerte, mis amados hermanos, a estas por aquella gran tribulación, como dice Mateo 24:21. También pues ellos, a pesar de haber pasado por ese tiempo de angustia, ese tiempo de aflicción, fueron totalmente pues recompensados con estas cosas que estuvimos viendo en ese versículo número 17 de Apocalipsis 7. Ahora ellos pues estarán en el cielo como que hubiesen tenido un sueño que habrá pasado muy rápido. Ahora ellos tendrán aquella bienaventuranza delante de la presencia de Dios, el Padre, y del Cordero, del Padre que está sentado en el trono y del Cordero. Así que ellos tendrán esa plenitud de gozo para aquel tiempo, porque serán redimidos de entre todos los de la tierra. Gloria a Dios. Así que veamos el séptimo sello, mis amados hermanos. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Aquí lo tengo pues escrito en pantalla, versículos 1 y 2. Vea lo que dice. Cuando abrió el séptimo sello, oiga bien, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Quién abre el sello? Bueno, recuerden que es el Señor Jesucristo. Él es el que recibe de las manos del Padre, allá en Apocalipsis capítulo 5, el libro sellado con 7 sellos. ¿Quién lo recibe? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo abre? El Señor Jesucristo. Aquí ya no vemos la participación de los 4 seres vivientes que decían, ven y mira, estos encargados de que se ejecuten los sellos. Y tampoco vemos a los 4 jinetes desarrollando los siguientes 3 sellos. Aquí vemos precisamente de la mano del Señor Jesucristo el desarrollo de los 3 sellos. Por ejemplo, cuando vemos las almas bajo el altar, Apocalipsis 6:9, cuando vemos el sexto sello, que es el anunciamiento de la ira divina del Señor, Apocalipsis 6:12 al 16. Y ahora vemos que este séptimo sello del Apocalipsis capítulo 8, pues es el mismo Señor Jesucristo quien abre este sello.
Entonces dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio. Oiga bien, vea este detalle. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vayan viendo estos detalles, por favor. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. ¿Cuántos ángeles vio? 7. Y se le dieron 7 trompetas. ¿A quiénes? A estos ángeles. A esos ángeles son a los que se les dieron 7 trompetas. ¿Quién es el encargado de la apertura del sello? El Señor Jesucristo. Luego vemos el otro detalle, que se hizo silencio por media hora. Luego vio Juan a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron, ¿qué cosa? 7 trompetas. Esto es interesante poder notar, mis amados hermanos, de estos primeros 2 versículos para poderlos entender. Al abrirse los 4 primeros sellos, recuerden ustedes, todos tienen que ver con el inicio de los juicios divinos, y estos pues cada uno representa la diferente faceta de lo que hará el anticristo. Entonces, al abrirse los 4 primeros sellos, se oyó una voz que decía, ven y mira. Pero al abrirse el 5.º sello, se oyó la voz de ¿quiénes? De los mártires, ya no de aquel de ven y mira, de los 4 seres vivientes. Ahora se escuchaba la voz de los mártires. Estos mueren en los primeros 3 años y medio, conocido como tiempo de tribulación. Luego el número de ellos, que sería completado a través de los 144,000 con las grandes multitudes que serán salvados para el tiempo de la gran tribulación, pues son los que completan aquellos que están hablando allí las almas bajo el altar, porque ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces se les dio que se descansasen por un tiempo más hasta que el número de ellos fuera completado. ¿Cómo va a ser completado el número de ellos? A través de aquellos 144,000 juntamente con todos los rescatados para el tiempo de la gran tribulación. Así que estos son los que corresponden al 5.º sello. ¿Y quién abre el 5.º sello? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos también, mis amados hermanos, la apertura del 6.º sello. Al abrirse el 6.º sello, recuerden ustedes que el mundo entero sintió un terremoto tan tremendo, tan terrible, mucho mayor, que fue en el año 1500, donde China pues tuvo el índice de más de 800,000 personas muertas. Aquí podemos ver nosotros que este gran terremoto será sensible en toda la tierra. Allí en China fue en China, mientras que este terremoto que se anuncia para este 6.º sello, pues será pues percibido en toda la tierra, en toda la humanidad. Así que al abrirse el 6.º sello, mis amados hermanos, todo el mundo entero sintió aquel gran terremoto. Y al abrir el 7.º sello, mis amados hermanos, se produjo ¿qué? Un silencio. Vea usted, versículo 1 de nuevo, repasémoslo. Capítulo 8. Cuando abrió el 7.º sello, el Señor Jesucristo dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es interesante de notar. Así que ese silencio que era pues bastante, o será, mejor dicho, profundo, será tan atemorizador, será un silencio espeluznante, mis amados hermanos, un silencio total, ya que este también pues no será el fin de los juicios de Dios, sino que este es el que anuncia precisamente ya la venida y la ira del Cordero. Recuerden el capítulo 7, donde vemos, el capítulo 6, donde vemos el 6.º sello, y también pues decían todos aquellos moradores de la tierra que le decían a las peñas que se pudieran esconder ellos bajo aquellos montes, bajo aquellas piedras, para no ver la presencia y la ira del Cordero. Así que en este 7.º sello, pues procedía a lo que sería la gran tormenta. Mi hermano Staro, al final las preguntas, mi hermano, Dios le bendiga, bienvenido.
Sí, vamos a verlo despuesito, mi hermano. Y puede subir también si usted así lo desea. Así que se oyó un terrible y espeluznante silencio. Este silencio, pues, definitivamente procederá después, o bueno, más bien, vendrá a lo que sería aquella gran tormenta que vendrá, o devastación a todos los seres humanos que habiten el mundo en aquel tiempo. Pues podemos ver que ese silencio, hermanos, que dura solamente 30 minutos, pues será verdaderamente muy corto. Así que en el cielo se estarán llevando a cabo pues los preparativos, mis amados hermanos. Preparativos que vemos aquellos 7 ángeles que obtuvieron aquellas trompetas. ¿Para qué? Para dar la señal de los siguientes castigos de Dios en cada una de las 7 trompetas. Y al final de las 7 trompetas también vendrá lo que serán las copas de la ira. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Así que vemos nosotros que ese silencio es el preparativo para que cuando aquellos 7 ángeles obtengan las 7 trompetas, para dar señal de aquellos castigos venideros, y el Señor pues ejecute la ira divina, la cual el mismo Señor Jesucristo la llevará a cabo, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 6, versos 16-17, donde el día del gran ira del Señor pues vendrá. Así que nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que antiguamente, cuando el Señor, Dios, traía ejecución, traía castigos, pues siempre, por lo regular, se oían los sonidos de trompetas. Y esto pues lo podemos ver a través de la Escritura en Sofonías capítulo 1, versos 14 al 16. Por favor, si usted me acompaña. Así que la Escritura nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, oiga bien, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, de nublado, de entenebrecimiento. Oiga bien, oiga bien. Recuerden ustedes que los ángeles reciben las trompetas. Día de trompeta. Esto es advertencia. Este sonido también es, como lo veremos en Números 10, que existían 2 tipos de sonar de trompetas. De hecho, Dios le dice a Moisés que preparare 2 trompetas, una para reunión en el campamento y otros para salir a la guerra. Y aquí vemos que hay un sonido de trompeta, y esto es lo que trae la devastación a la humanidad. También dice día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Así que ese gran día de angustia, recordemos nosotros Jeremías 37, Daniel capítulo 12, verso 1, día de angustia, también conocido como el día de angustia para Jacob. Recordemos nosotros que el Señor Jesucristo, Mateo 24, 21, habló acerca del día de la gran tribulación. Ese día habrá un alboroto tremendo, un asolamiento, día de tinieblas. Recuerden ustedes que el sol ya no dará su resplandor, como dice Apocalipsis 6, y que la luna se convertirá en sangre, y la gente tendrá la desdicha de ver que todas las estrellas del cielo caerán, y sobre todo que por encima de sus cabezas verán una negra oscuridad, como cuando se ve un negro abismo. Así será ese momento, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta. Así que podemos ver nosotros que se asemeja mucho a lo que se hablaba en el Antiguo Testamento en el sonar de las trompetas. Y para esto, mis amados hermanos, los quiero llevar a Números, capítulo 10, versos del 1 al 6. Vamos a ir a Números. Capítulo 10, del 1 al 6 lo vamos a llevar, hermanos, para que lo podamos entender. Y verá usted ese sonar de las trompetas. Es interesante poderlo ver.
Y Jehová habló a Moisés. Y aquí es interesante ver, mis amados hermanos, porque también muchos confunden el sonar de las 7 trompetas con la final trompeta. Pero están haciendo una desvariación con lo que dice, recuerdo ahora, 1 Corintios 15, 51 y 52, a la final trompeta. También 1 Tesalonicenses 4, 16, en el sonido de la trompeta, como voz de trompeta, voz de arcángel. Entonces muchos confunden lo que es estas 2 trompetas, o sea, la primera y la segunda. La primera, el llamado que Dios hace para el nuevo nacimiento, donde los muertos oirán su voz, y también a la final trompeta, que es el llamamiento de la iglesia a su presencia. Buenos días, mi hermana Vilma. Así que Jehová, vea usted en número 10, la importancia de poder armonizar la escritura. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán, vea usted, le servirán estas 2 trompetas para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Una es para convocar la congregación, también para poder hacer mover a los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando se tocaren aquellas trompetas, habrá reunión. Mas cuando tocaren solo una, vea usted, vea este detalle, solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. ¿Y quiénes nosotros somos llamados? Somos reyes y sacerdotes para Dios, como lo dice Apocalipsis capítulo 5. Y el apóstol Pedro lo decía también, somos una nación santa de reyes y sacerdotes. Así que cuando se tocare, solo uno, entonces se congregarán a ti príncipes, jefes y millares de Israel. Entonces nosotros podemos ver que la iglesia amada tiene una señal especial, que es la final trompeta. Este es el llamamiento que Dios hará para sus escogidos, para los que han venido al conocimiento del Señor, la iglesia, de los cuales ni uno solo se quedará para el tiempo de gran tribulación. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados y santificados en la sangre del Cordero, no por nuestras obras, sino por la obra que hizo el Señor en la cruz. Y cuando tocareis alarma, este es otro sonido, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Aquí vemos más sonidos de trompetas. Pero para reunir la congregación, oiga bien, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Por eso el Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Nosotros reconocemos la voz del Cordero y sabemos que cuando el Señor nos llame, precisamente será cuando seremos arrebatados. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:16 es claro, hermanos, al sonido de la trompeta, como voz de trompeta, voz de mando, voz de arcángel, es la misma voz del Señor. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. 1 Corintios 15:51, si se me escapa algún verso lo pueden corroborar. 1 Corintios 15:51, pues habla de aquella final trompeta. ¿Y esta es para qué? Para reunirnos, para reunir la congregación, le dice Dios a Moisés, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ellos serían los encargados. Y los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, vea usted, vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Recuerden ustedes que nosotros en la segunda venida del Señor vendremos como sus santos millares de ángeles y de sus santos. Allá lo dice en vamos a ver, Apocalipsis, recuerdo ahora, capítulo 19, versículos del 13 en adelante. Nosotros venimos en caballos blancos, también juntamente con el Cordero y sus santos millares de ángeles. Esto también lo podemos ver a través de Judas, el libro de Judas, el cual Enoc profetizó sobre ellos, en este caso de nosotros. Así que nosotros podemos ver el versículo número 7 de Números 10, pero para reunir la congregación tocaréis, más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán sus trompetas y
las tendréis por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Se da cuenta ustedes el sonar de las 7 trompetas? Esto tiene que ver con el tiempo de gran tribulación y ellos pues también, los que estén para aquel tiempo, ellos oirán ese sonar de las trompetas y ellos serán redimidos de entre la tierra. Por eso lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 7 versos 9 en adelante, aquellas grandes multitudes que serán salvas para el tiempo de la gran tribulación. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, dice, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces aquí podemos ver la diferencia que hay entre el sonar de las 7 trompetas de Apocalipsis capítulo 8, donde se destapa el 7º sello. La iglesia ya no está, porque la iglesia ha sido arrebatada anteriormente. La iglesia, la escritura nos es clara cuando el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14 versos del 1 al 3, él decía que en la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo los hubiera dicho, pero iré pues a preparar lugar en la casa de mi Padre y vendré, oiga bien lo que dice, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis también. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en Apocalipsis 20, cuando venga la iglesia con el Señor, en la segunda venida del Cordero, nosotros estaremos por 1000 años gobernando con Él. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Recuerden que la tierra, pues, sufrirá una regeneración, ya que ésta será devastada por los juicios divinos de Dios, en el sonar de las trompetas, en las copas de la ira. Pero nosotros, como iglesia, venimos con Él. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido salvados de la ira divina. Y usted puede tomar los textos. Y si gusta, pues podemos verlos más adelante. 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 5:9. Dios nos ha salvado de la ira divina por medio de Jesucristo. Así que nosotros, pues no estaremos en aquella ira. Pero aquellos que estén en el tiempo de la gran tribulación, conocida como la 70 semana de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, podremos ver que ellos también escucharán esa final trompeta, pero sería la 7ª. Serían 7 trompetas y 7 copas de ira. Ellos presenciarán esto, pero nosotros no. La iglesia será guardada del día de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Así que esta ira de Dios, mis amados hermanos, es sobre los desobedientes, aquellos que le desobedecen, aquellos que le rechazan. Quiero llevarlos a Isaías capítulo, vamos a ver, perdón hermanos, los voy a llevar a Jeremías, vamos a ver, Jeremías 44, verso 6. Según churchofjesuschrist.org, 6 se derramó, Oiga, pues, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y quedaron en ruinas y en desolación, como lo están hoy. Muchas gracias, Siri. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y quedaron en ruinas, en desolación, como lo están hasta hoy. Amén, mi hermana Sandra. Mire, qué bueno, Siris. Hoy sí se portó bien, porque otros días vienen y tiran cosas que nada que ver. Es que hoy yo le había pedido favor a hermana Gladys, que no sé si está por acá, que ella hubiese subido a buscarme los textos. Pero bueno, la verdad es que Dios es bueno. Así que vemos nosotros Jeremías 44:6, y sobre todo también recordando que el libro de Jeremías, la profecía que hizo acerca de los 70 años de cautiverio para
lo que es Israel para Babilonia se cumplieron, y el libro de Daniel capítulo 9 verso 1, recordemos nosotros que viene Daniel y ora a Dios recordándole que ya habían pasado los 70 años. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que también en Jeremías está haciendo una profecía más también para largo plazo, no solamente para los que iban a caer en la cautividad de Babilonia, sino también para aquellos que estarían para el tiempo de angustia, conocido como en Jeremías 37, el tiempo de angustia para Jacob. Así que se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y quedaron en ruinas, en desolación, como hasta hoy. Así que podemos ver nosotros que todo este silencio será tan profundo, tan fuerte, y será tan atemorizador, que la gente estará con gran temor y expectativa de lo que sucederá. También podemos ver que en Habacuc capítulo 2 verso 20 se dice que calle delante de ¿quién? Delante de Dios toda la tierra. Así que busqué este texto, mis amados hermanos, en Google. Gracias que me sirvió, es que activé el microfonito y que sí funciona. Funciona para que lo diga, y mire, ya hasta lo dijo con voz en alto. Siri creo que se llama, ¿verdad? Que Dios bendiga. Y que se conviertan todos los administradores de Google, que se vuelvan a Dios, el único Dios verdadero. Ay, mi hermana Sandra. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿quieren que entremos a lo que es el versículo número 3, sí o no? Acerca de lo que es el otro ángel. No sé qué les parece. Si ustedes podemos hablar otro par de minutos más acerca de quién es este otro ángel que aparece en el versículo 3. Dice amén, mi hermana. Y lo voy a tener que... Aquí sí tengo mi Biblia precisamente abierta en Apocalipsis 8.3. Busquémosla aquí, vamos a ver qué dice Siri, a ver si habla. Apocalipsis 8.3. No, hoy no. Según churchofjesuschrist.org, 3 y otro ángel vino, y se puso delante del altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Gracias. Como trabaja nuestra hermana Gladys con los textos, trabaja nuestra, quisiera decirle hermana, pero no, Siri no es nuestra hermana. Primeramente porque es un algoritmo. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Mejoren mi voz, hermanos. No me gusta esa voz que parece de robot. Apocalipsis 8.3 dice, otro ángel vino entonces. Vea usted estos detalles, por favor. Otro ángel vino entonces y se paró, ¿dónde? Ante el altar. ¿Qué fue lo que hizo este ángel? Se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio ¿qué? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Bendiciones, mi hermana Magda. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vamos hasta el versículo 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Aquí vemos el detalle de otro ángel y vemos que tenía ¿qué cosa? Un incensario de oro. Cuando ustedes recuerdan, mis amados hermanos, en el libro de Levítico, en el capítulo 16 precisamente, el sumo sacerdote oficiaba antes de poder, en el hecho de entrar al lugar santísimo, él llevaba pues aquel incensario de oro, el cual pues había el aceite de la unción, y en este caso pues ellos llenaban sus copas para poder presentarse ante el lugar santísimo. Y algo interesante es que este ángel funge como sumo sacerdote, ya que él también no solamente pues dice que tenía un incensario de oro, al cual también se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Así que vemos nosotros que este ángel no solamente se le añade para poder recibir más en esas copas del incienso. ¿Para qué? Para elevar esas oraciones de los santos, los cuales
estos pues se hallaban en las copas que la misma iglesia las tiene. De hecho, lo podemos ver en Apocalipsis 5:8. Hoy sí no lo voy a buscar por medio de Siri. Vamos a ir aquí, porque me queda cerca, Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ustedes ya saben quiénes son los 4 seres vivientes. Vamos a ver, les pregunto, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? Ya lo tenía que saber hasta el texto, mis hermanos. Lo he estado diciendo tanto. Muy bien, amén, mi hermana, ese es el texto. Pero, ¿quiénes son los 4 seres vivientes? A ver si alguien me responde, por favor. Lo he estado enseñando aquí constantemente. Alguien que responda, ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? ¿O quieren que lo lleve al texto preciso? Son 4 ángeles, pero también el nombre de ellos es querubines. Por favor, vaya ahí usted a su Biblia o vaya usted a Google y pregunte por Ezequiel 10:14. Espérenme, hermanos, porque si aquí el TikTok me está mandando de nuevo el rompecabezas. Y lo peor que se tarda para enviarlo. Bueno, vamos a componer aquí. Ahí está. Espero, así, verificación completa. Muy bien, querubines. Ezequiel 10:14 es claro cuando dice que son, ¿qué cosa? Querubines, estos 4 seres vivientes. Así que nosotros vemos en el Apocalipsis 5:8 que dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quiénes son los 24 ancianos? A ver, ¿quién responde? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Bueno, les voy a ayudar. Los 24 ancianos es la iglesia. Es la iglesia, mis amados hermanos. Recordemos que la iglesia ya para ese momento estaremos en el cielo. Desde Apocalipsis capítulo 4 y 5, nosotros podemos ver todo lo que la iglesia hace allá en el cielo. De hecho, Apocalipsis 2 y 3, nosotros podemos ver la iglesia en la tierra, con el mensaje que Jesucristo nuestro Señor le da a cada pastor o a cada ministro, a cada ángel de cada iglesia. Entonces, las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3 es la historia de la iglesia en la tierra. Tanto fueron históricas, porque estas existieron, cada una de ellas, sobre todo en Turquía, hoy conocida como Turquía moderna o en Asia Menor, y estas pues recibieron cada una de ellas un consejo y una exaltación. Solo Filadelfia fue la que recibió ovación, más no consejo, porque ellos pues eran fieles, la iglesia fiel. Ahora, cuando nosotros vemos Apocalipsis 4 y 5, ya es la iglesia que está en el cielo. Por hecho, ¿verdad? Por eso Apocalipsis 4:1 es interesante, porque el Señor le dice a Juan, sube acá con voz de trompeta, con voz de mando. Y nosotros recordemos que en 1 Tesalonicenses 4:16 vemos nosotros la palabra arpazo. Esa palabra significa arrebatados. Y dice, cuando el Señor venga, pues oiremos su voz como de trompeta, como voz de arcángel. Y vemos en 1 Corintios 15, 51, 52, donde precisamente oiremos a la final trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitaremos. Amén. Así que vemos nosotros que estos 24 ancianos, ¿quiénes son? Son la iglesia. Y que se postran delante del Cordero y tenían, ¿qué cosa? Arpas y copas, pero luego vea el detalle, muy parecido a lo que estamos viendo en Apocalipsis 8:3. Dice que ellos tenían arpas y copas. ¿Copas de qué? De oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, mis amados hermanos, es imposible que los creyentes no estemos en constante oración. Debemos de orar en todo tiempo. Recuerden que nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, se apartaba. ¿Para qué? Para orar. De hecho, los mismos discípulos en Lucas 11, se lo voy a tomar agua, hermanos. Los mismos discípulos, mis amados hermanos, en Lucas 11, podemos ver que le dicen al Señor, Señor, así como los discípulos de Juan enseñaron a orar, enséñanos tú a orar. Y vemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo hablaba constantemente con el Padre. ¿Recuerdan ustedes? Allá, recuerdo que es Mateo 17, si no usted me corrobora, ahí
en el Getsemaní, ¿verdad? Donde él se transfiguró y hablaba precisamente Elías y Moisés con él. Pero esto después de que él estaba hablando con el Padre. Allá en Mateo capítulo 26, también cuando el mismo Señor Jesucristo sube a orar y le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos nosotros la constante oración de nuestro Señor. Nosotros como iglesia también debemos de orar, y muestra de ello es que la iglesia en el cielo, vemos nosotros que a ellos se le dan aquellas copas de oro, y estas estarán llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora veamos Apocalipsis para que usted lo pueda ver un poco mejor en este detalle. Apocalipsis 8:4, que es lo que estamos viendo acerca de este ángel con la copa de incienso. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que con las oraciones de los santos. Amén. Entonces todos nosotros, llamados santos por el Señor, porque usted recuerde que ha sido llamado santo, apartado para Dios. Por eso el Espíritu Santo nos ha santificado. También recordemos que por una sola ofrenda, Hebreos 10:14 dice que hemos sido santificados, hemos sido hechos perfectos delante de Dios. Por supuesto que en esta tierra todavía tenemos la carne que combate contra los deseos del alma, y mientras que estemos en la carne, pues esa perfección no se da en la tierra, pero sí se dará en el cielo. Allá seremos tal y como Él es, como lo dice 1 Juan capítulo 3, versos del 1 al 3, que pues allí claramente dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Nuestro Señor es puro, así que nosotros seremos como Él es. Él es santo, sin mancha, sin arruga. Y así es como se presenta la iglesia delante de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su sangre preciosa. Así que vemos que esas oraciones son la que todos los santos las hacen, en las cuales están sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y quién tendría el encargo de estas copas llenas de oro? El ángel que subió a la presencia de Dios, y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y la llenó del fuego del altar y la arrojó a la tierra. Recuerden que fuego siempre simboliza juicio. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Recuerden que cuando se oye la voz de Dios, mismo sonar de truenos y relámpagos es pues como lo vemos nosotros en el libro de Salmos, en el libro de Éxodo, cuando Dios hablaba con Moisés, la voz de trompeta, la voz de relámpagos y la voz tan fuerte de nuestro Dios. Así que es interesante ver estos detalles de Apocalipsis capítulo número 8. Así que también cuando nosotros vimos aquellos 144,000 del capítulo 7, posiblemente, sin ser dogmáticos, aunque algunos teólogos puedan pensar que sí es el mismo Señor, puede ser que se parezca tanto al de Apocalipsis 7:2, que también, ¿se acuerdan ustedes? Estuvimos hablando acerca de este ángel que tenía las atribuciones como las atribuciones del Hijo de Dios. Vi otro ángel, versículo 2 del capítulo 7, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, el dominio, autoridad y poder que tiene sobre aquellos 4 ángeles, o sea, aquellos querubines, que lo vimos nosotros en Apocalipsis 4, 5 y Ezequiel 10. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, o sea, 4 seres vivientes, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Entonces vemos que dice también diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, este ángel les estaba dando pues un mandato directo a aquellos 4 ángeles, y nosotros podemos ver que este ángel tenía pues algo muy, muy parecido a lo que es el ángel del capítulo 7, el ángel del capítulo 8, tiene mucho parecido a este otro ángel, porque dice: otro ángel vino entonces y se paró, ¿dónde? Ante el altar, con un incensario de oro. Estaba haciendo la función que hacían los sumos sacerdotes, como lo vimos en Levítico 16. Este ángel pues se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio, ¿qué cosa? Mucho incienso
para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos. Recuerden que ¿quién está atento a la voz del clamor de sus justos? Dios. Dice que sus oídos están atentos, sus ojos están puestos y viendo en toda la tierra, si hay uno solo que pueda clamar ante Dios. Así que nosotros, la iglesia, somos los que elevamos nuestras oraciones, y estas oraciones son las que recibe aquel ángel, que tiene como atribuciones muy parecidas al del capítulo 7, verso 2, el del capítulo 8, versos del 3 al 5, y que se parecen mucho a las funciones que hace nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. 1 Timoteo 2:5, recuerdo, hermanos amados, que nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Nosotros podemos ver en Hebreos capítulo 7 también el trabajo de Cristo como sumo sacerdote, el cual pues nos abre un camino mucho mejor hacia el Padre por medio de su preciosa sangre. Así que vemos que pues se le dio mucho incienso a este ángel para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar. Y dice todos los santos, no dice los santos, dice de todos los santos, ya que hay santos del Antiguo Testamento, santos del Nuevo Testamento. A este caso, del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, como también del tiempo de la Gran Tribulación, habrán apartados para Dios aquellos que se santificaron para el servicio del Cordero, aquellos que también lo vemos en Apocalipsis 14, versos del 1 al 5, donde estos pues serán aquellos arpistas que siguen al Cordero donde quiera que él vaya, y el Cordero lo pastoreará. A estos también son conocidos como santos. Así que se le añadirá mucho incienso a las oraciones de todos los santos, de todas las generaciones, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. Vea qué hizo el ángel. Y lo llenó del fuego del altar. Recuerden que esto es juicio cada vez que se menciona fuego. Y porque dice que también lo arrojó a la tierra. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 1, versos 13 al 18, donde se dan las características de lo que Juan vio acerca del Señor Jesucristo? Sus ojos como llamas de fuego. Y sus ojos como llamas de fuego, pues precisamente está representando que Él trae el juicio inminente. Otra de las cosas es que, recuerdo, en Mateo capítulo 3, mis amados hermanos, versículos del 8 al 11, donde Juan el Bautista decía que vendría tras él uno que es más poderoso que él, que os bautizaría. ¿Cómo? En Espíritu Santo, y luego dice, y fuego. Entonces la promesa es de nosotros los creyentes que hemos recibido al Espíritu Santo. Muy bien, pero también dice que el Señor bautizaría con fuego. ¿A qué se refiere el fuego? El fuego es juicio, porque ustedes cuando ven más adelante dice que todo árbol que no dé buen fruto será ¿qué? Echado al fuego. Así que se está hablando acerca de que cuando se menciona fuego, se está hablando de juicio. Y muchos otros tienen una falsa enseñanza que dice, usted necesita ser bautizado de Espíritu Santo y también fuego. Le están diciendo, usted tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, pero también con juicio. Y eso es terrible a la luz de las Escrituras. Por eso la Biblia se nos es clara que cuando está hablando Juan el Bautista acerca del... creo que no estaba mal el comentario, mi hermana Sandra. Creo que sí estaba como ella diciendo que sí se está bien lo que se está diciendo. Creo que la puede volver a quitarle el silencio, mi hermana. Creo que no estaba mal en lo que ella estaba diciendo. Entonces, nosotros podemos ver claramente que cuando Juan el Bautista está hablando que el Señor vendría a bautizar es con Espíritu Santo y fuego, estaba precisamente tratando de la parte del fuego en juicio, porque estaba hablando de los árboles que no dan buen fruto, y estos serían echados al fuego, al horno de fuego. Así que recuerden que el bautismo que Juan estaba desarrollando era un bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor Jesucristo, el Evangelio es reconocerle como Señor y Salvador. De hecho, el Evangelio en 1 Corintios 15, versos del 1 al 4, se nos dice que esto es lo que se ha sido anunciado, lo que ha sido pues predicado, que el Señor Jesucristo pues fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado al tercer día. De eso se trata el Evangelio. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dijo, creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio es que nosotros pues depositemos nuestra confianza, nuestra fe en nuestro Señor como Salvador.
Así que todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, dice Juan 1:12, les dio Dios potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y en el 13 dice que esto no es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos el fuego que se está hablando en el capítulo 8, verso 5, se está hablando de juicio. Cuando vemos Apocalipsis 1, 13 al 18, se está hablando de juicio. Juicio el cual se hace la figura del fuego. Por eso dice que, y lo llenó del fuego del altar. Ese sería el juicio que lo arrojó a la tierra. Entonces hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Si nosotros, hermanos amados, pudiéramos ver que este ángel que arrojó el fuego sobre la tierra y que muestra los juicios inminentes divinos, mi hermana Gladys, Dios le bendiga, bienvenida, como lo vemos en Apocalipsis 8, 5, y luego que vemos el sonar de las trompetas en el versículo 6 y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, pues las podríamos también comparar con Malaquías 4.1. Vamos a buscar aquí Malaquías 4.1 para ver qué nos dice la escritura. Hoy no le vamos a poner voz a doña Siri. Malaquías, no me gusta esa su voz maquiavélica que hace. Bendiciones, mi hermana Gladys, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Malaquías 4.1. El advenimiento del día de Jehová, grande el día, porque aquí viene el día, dice, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Oh, interesante. Ahora puedo entender el fuego que usted está hablando de Mateo capítulo 3, versos del 8 al 11, donde Juan el Bautista hablaba estas cosas, sí, porque se está refiriendo acerca del juicio divino, acerca del juicio de Dios. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, el gran día del Señor. Todos estos ángeles están anunciando el día de la ira divina. Todos estos juicios que vienen sobre la tierra, que son inminentes, mis amados hermanos, estos están anunciando precisamente el juicio de la ira de Dios. Por eso dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Lo llevo a Sofonías 1:14 al 18, Sofonías 2:1, que habla del gran día del Señor. Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Pero bueno, vamos aquí. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ese fuego, y ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todos serán completamente, pues, destruidos. Cuando hablamos de destruidos es que serán muertos. Sus almas entonces irán al Hades mientras esperan el juicio del gran trono blanco para ser ¿qué? Lanzados al lago de fuego. Así que el juicio, recordemos nosotros que ¿quién lo llevará? El Hijo. Y este ángel arrojó fuego sobre la tierra. Es interesante ver estas características entre este ángel y el Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos amados, que este ángel cumple una función pues que no es para nada común. Y como lo dije anteriormente, algunos teólogos deducen que era el mismo Señor Jesucristo en forma de ángel. Pero más bien podemos pensar nosotros, mis amados hermanos, que pues realmente es un ángel con mucha responsabilidad bastante especial de parte del Señor Jesucristo. Es otro que es enviado por el Señor Jesucristo. Porque si la Biblia no nos dice que era Jesucristo, tampoco podemos ser dogmáticos al decir que era Él. Tanto como en el capítulo 7, verso 2, como Apocalipsis 8:3. Así que, hermanos, son 21 juicios, los 3 ayes también se cuentan. Sí, así es, los ayes, las copas de la ira, los ángeles, los sellos, así es, mi hermano, así es. Pues entonces, vemos que es interesante